Checo decide seguir a su empleada y descubre una historia que rompe el corazón. Sergio Pérez sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal cuando vio a María Fernanda, su empleada doméstica de confianza durante 5 años, metiendo sigilosamente los medicamentos más costosos de su botiquín privado en su bolsa desgastada. El piloto mexicano había regresado temprano de su entrenamiento en su mansión de Guadalajara y la había descubierto en flagrancia, tomando los analgésicos más potentes que él usaba después de las carreras más brutales de la temporada. Lara, mujer de 48 años, originaria de un pequeño pueblo perdido en las montañas de Michoacán, siempre había sido la discreción personificada desde que llegó a trabajar para la familia Pérez. Fue recomendada por la madre de Checo, quien había quedado profundamente impresionada por su honestidad inquebrantable y su dedicación que parecía no tener límites. María Fernanda había crecido en la pobreza más extrema, siendo la mayor de 7 hermanos abandonados por un padre que huyó una madrugada sin explicaciones, dejándolos a merced de una madre enferma que murió cuando ella apenas tenía 14 años. Desde los 12 años, María Fernanda trabajaba en lo que fuera para mantener a sus hermanos menores, limpiando casas, vendiendo tortillas en el mercado, cargando bultos de maíz que pesaban más que ella misma. Sus manos, ahora curtidas por décadas de trabajo incansable, habían conocido cada tipo de labor que existía en su pueblo natal. Cuando llegó a Guadalajara buscando mejores oportunidades, traía consigo solo una maleta de cartón y una determinación férrea que había forjado en los fogones de barro de su infancia. Checo observó desde las escaleras de mármol importado cómo las manos de María Fernanda temblaban incontrolablemente mientras cerraba el frasco de medicamentos. Su rostro, normalmente sereno y maternal como el de una virgen de pueblo, ahora mostraba una angustia tan profunda que él jamás había presenciado en 5 años de convivencia diaria. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, marcadas por el tiempo y el sufrimiento, mientras susurraba una oración desesperada que apenas se podía escuchar en el silencio opresivo de la tarde. El corazón del piloto se aceleró como si estuviera en la recta final de Monza, compitiendo por la pole position de su vida. Durante todos estos años, María Fernanda había sido mucho más que una simple empleada doméstica. Había sido como una segunda madre para sus hijos cuando él viajaba por los circuitos más exclusivos del mundo. Había consolado a Carola en los momentos más difíciles de su matrimonio y había mantenido su hogar como un santuario de paz y armonía en medio del caos mediático y la presión constante de la Fórmula 1. Pero ahora, viendo su comportamiento desesperado y furtivo, Sergio sintió que el mundo que creía conocer perfectamente se desmoronaba como un castillo de naipes. La mujer en quien había depositado la confianza más absoluta, quien conocía cada rincón de su vida privada y cada secreto de su familia, se había convertido en una extraña que robaba medicamentos con la desesperación de quien no tiene nada más que perder. Sin hacer el menor ruido, conteniendo incluso la respiración, decidió seguirla cuando terminara su jornada laboral. Necesitaba entender desesperadamente qué había transformado a la mujer más honesta y leal que conocía en una ladrona que temblaba de miedo y culpa mientras cometía un acto que iba contra todo lo que ella representaba en su vida. El atardecer pintaba de naranja intenso las calles bulliciosas de Guadalajara, cuando Checo, conduciendo discretamente su automóvil más sencillo y manteniendo una distancia prudente, siguió el autobús destartalado y sobrecargado, donde María Fernanda viajaba, apretada como sardina entre docenas de trabajadores cansados que regresaban a sus hogares después de jornadas extenuantes. El piloto tapatío nunca había recorrido esas calles polvorientas y abandonadas de la periferia donde ella vivía, y cada kilómetro que avanzaba lo alejaba más del mundo de lujo, comodidades y privilegios al que había estado acostumbrado desde que triunfó en el automovilismo.
Los edificios elegantes y las avenidas amplias dieron paso gradualmente a colonias populares donde las casas de lámina oxidada y ladrillos sin terminar se amontonaban unas sobre otras, como dientes careados, donde los niños descalzos jugaban fútbol con una pelota desinflada en calles de tierra sin pavimentar, esquivando los baches llenos de agua sucia que se habían convertido en criaderos de mosquitos y enfermedades. El contraste era tan brutal que Checo sintió como el privilegio que había vivido toda su vida le pesaba como plomo derretido en el pecho al ver la realidad cruda y despiadada que rodeaba a quien había cuidado de su familia con tanta devoción y cariño genuino. María Fernanda se bajó del autobús en un barrio que parecía olvidado por Dios y el gobierno, donde las calles no tenían nombres oficiales y las direcciones se daban por referencias. La Casa Azul después del taller mecánico, 2 cuadras abajo de donde vende elotes Doña Carmen. Checo estacionó su vehículo a media cuadra de distancia, sintiéndose completamente fuera de lugar, con su ropa deportiva de marca y su reloj, que costaba más que lo que estas familias ganaban en varios años. La siguió caminando cautelosamente, entre los callejones estrechos y serpenteantes, esquivando charcos de agua sucia que despedían un olor nauseabundo, perros callejeros que lo observaban con desconfianza y cables de luz que colgaban peligrosamente a pocos centímetros de su cabeza. El ruido era ensordecedor. Música de banda sonando a todo volumen desde las casas, niños gritando y jugando, motocicletas sin silenciador rugiendo por las calles de tierra, vendedores ambulantes pregonando sus productos con megáfonos distorsionados. Finalmente, María Fernanda se detuvo frente a una casa diminuta de paredes descascaradas y pintadas de un verde desteñido, con un techo de láminas que tenían más agujeros que metal sólido. La construcción parecía a punto de colapsar con la próxima tormenta, sostenida más por la costumbre y la esperanza que por bases sólidas de ingeniería. Antes de entrar, sacó cuidadosamente los medicamentos robados de su bolsa y los contempló con una expresión de dolor tan intensa y desgarradora que Sergio tuvo que contenerse físicamente para no correr hacia ella y abrazarla. Desde una esquina, oscura, protegido por las sombras que proyectaba un poste de luz fundido, Checo observó con el corazón en la garganta cómo María Fernanda abrió la puerta de madera carcomida y fue recibida inmediatamente por una voz infantil débil y quebrada, que gritaba con desesperación: «¡Mamá, me duele mucho! ¡Ya no puedo más! ¡Me está matando!». El piloto sintió que se le partía el alma en 1000 pedazos cuando logró ver por la ventana sin vidrio, tapada apenas por una cortina raída, a un niño de aproximadamente 8 años, demacrado hasta los huesos y pálido como papel, que se retorcía de dolor en un colchón viejo y manchado que estaba tirado directamente sobre el suelo de cemento agrietado. El pequeño tosía constantemente, y Checo pudo ver con horror que en cada acceso de tos salían gotas de sangre que manchaban la almohada deshilachada. Una adolescente de unos 15 años, con la misma mirada noble y sufrida de María Fernanda, se acercó a ella con lágrimas corriendo por sus mejillas juveniles. «Los doctores dijeron que necesita quimioterapia urgente, abuela, pero el tratamiento cuesta más de lo que ganamos en un año entero. Ya vendimos todo lo que teníamos, pero ni siquiera alcanza para la primera sesión». En ese momento devastador, Checo entendió finalmente la terrible verdad que había estado oculta durante meses. María Fernanda había estado robándole los medicamentos más potentes no por vicio o maldad, sino porque estaba tratando desesperadamente de aliviar el dolor insoportable de su nieto enfermo de cáncer, prefiriendo convertirse en ladrona y arriesgar todo lo que había construido antes, que ver sufrir al niño o mendigar la compasión de su patrón millonario. Sergio permaneció inmóvil en su escondite durante las horas más largas de su vida, observando con lágrimas que no podía contener cómo María Fernanda le administraba cuidadosamente los medicamentos robados al niño con manos expertas que habían aprendido por necesidad a ser enfermeras, doctoras y farmacéuticas. Le susurraba canciones de cuna tradicionales de Michoacán,
con una voz quebrada por la emoción, mientras el pequeño luchaba valientemente contra el dolor que le carcomía su frágil cuerpo, como ácido. La escena era absolutamente desgarradora. Una abuela, que había dedicado cada minuto de su vida entera a cuidar y servir a otros, ahora completamente desesperada, viendo sufrir a su nieto sin tener los recursos económicos necesarios para salvarlo. Sus ojos, que siempre habían irradiado paz y serenidad en la mansión de Checo, ahora reflejaban una angustia tan profunda que parecía un pozo sin fondo de desesperación y impotencia. La adolescente, que resultó ser la hija soltera de María, Fernanda y madre del niño enfermo, le contaba entre sollozos incontrolables cómo habían vendido absolutamente todo lo que poseían en este mundo. La televisión de segunda mano, que era su única diversión, las pocas joyas de oro que María, Fernanda, había heredado de su madre muerta, los muebles que habían comprado con tanto esfuerzo a lo largo de los años, hasta la bicicleta del niño enfermo que tanto amaba y que había sido su regalo de cumpleaños el año anterior. Habían acudido como peregrinos desesperados a todos los hospitales públicos de la ciudad, haciendo colas interminables desde la madrugada, cargando al niño enfermo en brazos durante horas bajo el sol implacable. Pero las listas de espera eran tan largas que el cáncer habría matado al pequeño mucho antes de que llegara su turno. Los doctores de los hospitales privados, con sus consultorios lujosos y sus títulos enmarcados, les habían dado cotizaciones que equivalían a 15 años completos del salario de María Fernanda trabajando sin descanso. Checo sintió una vergüenza tan profunda que le quemaba las entrañas al comprender que, mientras él se quejaba amargamente por perder décimas de segundo en las pistas más exclusivas y costosas del mundo, gastando fortunas en mejorar el rendimiento de autos que ya costaban millones, la mujer que mantenía su hogar impecable y su familia feliz luchaba cada día una batalla épica contra la muerte de su nieto. María Fernanda trabajaba 14 horas diarias en su casa. Después tomaba 2 autobuses abarrotados para llegar a limpiar oficinas durante toda la noche y madrugaba para vender tamales caseros en el mercado local antes de regresar a atender a la familia Pérez. Todo para reunir centavos que jamás, por más que se sacrificara, serían suficientes para pagar el tratamiento que podría salvar la vida del niño. Cuando el pequeño finalmente logró quedarse dormido gracias a los analgésicos robados, María Fernanda se derrumbó completamente sobre una silla de plástico rota que crujía bajo su peso. Sus hombros se sacudían violentamente con cada sollozo que había contenido durante meses de agonía silenciosa, de mantener una fachada de tranquilidad mientras por dentro se desgarraba, viendo morir lentamente al ser que más amaba en el mundo. Levantó su rostro hacia el techo agujereado por donde se filtraba la luz de las estrellas y murmuró con una voz rota por el dolor: «Dios mío, Virgencita de Guadalupe, no me importa que me despidan del trabajo, no me importa ir a la cárcel por ladrona, no me importa que me odien o me desprecien, pero por favor, por lo que más quieras, no te lleves a mi nieto. Él es lo único puro y bueno que nos queda en este mundo de mierda. Si alguien tiene que morir, que sea yo, que ya he vivido bastante y he pecado mucho». Sergio no pudo soportar ni un segundo más ese espectáculo de dolor puro. Con lágrimas corriendo como ríos por su rostro bronceado, salió de su escondite y caminó lentamente hacia la puerta de madera. Tocó suavemente, con el respeto que se tiene en los velorios. Cuando María Fernanda abrió la puerta y lo vio parado ahí, su cara se transformó instantáneamente en una máscara de terror absoluto que le heló la sangre a Checo. Se arrodilló inmediatamente sobre el suelo de cemento, golpeándose las rodillas contra las piedras, suplicando perdón con una desesperación que partía el alma, prometiendo devolver hasta el último peso, aunque tuviera que trabajar gratis el resto de su vida, rogando entre lágrimas que no la denunciara a la policía, porque entonces no tendría quien cuidara al niño y él moriría solo y abandonado. Pero Checo la levantó del suelo con una ternura infinita,
La abrazó como nunca había abrazado a nadie en su vida, sintiendo como su cuerpo pequeño y cansado temblaba contra el suyo, y le susurró al oído con una voz quebrada por la emoción. Perdóname tú a mí, María Fernanda. Perdóname por ser tan ciego, tan sordo, tan egoísta. Perdóname por no ver tu dolor, por no escuchar tu silencio, por no ser el hombre que debería haber sido para ti después de todo lo que has hecho por mi familia. Mañana mismo llevamos a tu nieto con el mejor oncólogo pediatra del país, y no quiero que te preocupes ni por un peso del dinero. Tú has cuidado de mi familia durante todos estos años como si fuéramos tu propia sangre. Ahora déjame cuidar de la tuya como debe ser. Este niño va a vivir, María Fernanda. Te lo prometo por la memoria de mi padre. El llanto de María Fernanda resonó por toda la colonia pobre, despertando a los vecinos que se asomaron por las ventanas, pero por primera vez en muchos meses eran lágrimas de esperanza pura, de alivio, de gratitud infinita hacia la vida que le había enviado un ángel, cuando más lo necesitaba. El corazón de Checo se había roto esa noche en 1000 pedazos, pero también había aprendido la lección más valiosa de su existencia: que la verdadera riqueza no se mide en trofeos dorados, contratos millonarios o mansiones lujosas, sino en la capacidad sagrada de tender la mano cuando alguien más la necesita desesperadamente.